Voy a, de hecho, iniciar la primera parte súper breve porque el día de hoy, más que nada, le va a tocar a Steven dar la sesión. Este es como nuestro primer entrenamiento gratuito para todos. Entonces, aquí están personas que ya están como manejando los mismos conceptos que nosotros, pero vamos a comenzar básicamente de algo muy básico. El día de hoy estamos programando un webinar semanal donde vamos a hablar sobre lo que esperamos de algunos videos. Ok, antes que nada, muchachos, me gustaría ir a monthly en el índice del dólar. Si se dan cuenta, en monthly vemos cómo esta nueva vela del mes de junio muestra síntomas de recuperación en el dólar. Euroyen GJ. Ya, vamos a verlo también. Ok, todo es importante que puedan considerar el dólar antes que nada, es lo que siempre les sugiero, porque al ser como una de las divisas más importantes, probablemente haya diferente comportamiento de las otras divisas cuando, por ejemplo, el dólar está subiendo, cuando el dólar está bajando. Es cuestión de balanceo, ¿no? Si es que, por ejemplo, hay una divisa que se está tornando fuerte, probablemente vamos a encontrar que otra se está depreciando, ¿ok? Entonces, ese concepto es importante entenderlo. Si es que nosotros vemos en monthly, hay algo que me llamó mucho la atención en monthly que no lo hubiese podido ver en temporalidades pequeñas probablemente, donde tengo una Candyland muy notoria. De hecho, como estamos en una temporalidad grande, es un poco uh, como, como, como poco tolerable el tema de poder esperar a que el mercado llegue a ciertos niveles, pero nos da una perspectiva de hacia dónde está empujando el precio en una temporalidad mayor. Lo que les decía es que normalmente me gusta enfocarme en una temporalidad mayor al momento de analizar el mercado y ver qué es lo que ha hecho en los máximos y mínimos, donde se encuentra la mayor concentración de liquidez. Y es donde normalmente se van atrayendo los precios. Entonces, si se dan cuenta, el mes de mayo el mercado dio un gran movimiento bajista, dejándome un nivel en donde el mínimo, de hecho, no ha sido alcanzado en este mes de junio, que ya estamos 14 de junio, ¿no? Y, y si se dan cuenta, ¿ok? Si se dan cuenta, el mínimo de este mes, o sea, ya creo que el mercado está como en plena formación, en una nueva vela mensual, y el mínimo del mes probablemente ya haya sido formado sin que probablemente este mes, o sea, podamos encontrar nuevos mínimos. Dudo mucho que eso pase, pero también otra cosa que es importante considerar es de que cuando el mercado abrió aquí, todo esto era una zona de imbalance, si se dan cuenta, porque el mercado había dejado como un espacio en blanco, un espacio donde no había rellenado esta mecha superior, esta mecha inferior, perdón, del mes de abril. Entonces, creo que también esto puede ser la explicación de cómo y por qué en este mes el mercado en el dólar comenzó a subir. Creo que puede estar rellenando ciclos alcistas, pero netamente para poder continuar su tendencia bajista. Ahora, si se dan cuenta, la tendencia del dólar es plenamente bajista en monthly. Tenemos swing highs y swing lows consecutivos, y no solamente eso, sino que tengo una zona de atracción bastante marcada. Si es que yo voy a monthly, perdón, a weekly, ¿ok? Si es que yo voy a weekly, lo que puedo identificar es de que el mercado a fines del mes de mayo me hizo una neutralización de una nueva Candyland, de una nueva zona de atracción un poco más pequeña, pero igual. O sea, este es el concepto de la fractalidad que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que se repite en temporalidades menores, lo que se repite en macro, probablemente vamos a encontrar la misma estructura
o el mismo comportamiento del mercado en una perspectiva micro, ¿no? Entonces, ya pasando de monthly a weekly, podemos darnos cuenta que en este mes en específico, justo en la transición de mayo a junio, podemos encontrar de que a fines del mes de mayo, el mercado hace como una especie de movimiento a la baja. Obviamente todos conocemos el concepto de liquidez, bueno, no todos, pero probablemente tienen que entender de que el mercado se alimenta de mucho de las pérdidas que se generan por medio de los traders inexpertos. Es uno de los pilares del institutional order flow, del order flow institucional. Es uno de los pilares que hace que los precios se muevan, básicamente. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, podemos encontrar como cierta recuperación en el índice del dólar, mi teoría es de que la tendencia o sea, en macro, la tendencia mayor en el índice del dólar todavía es bastante bajista, todavía es bastante bajista. Y bueno, vamos a ver, probablemente ya con Steven nos dé una perspectiva un poco más clara de qué es lo que está haciendo los pares mayores y las correlaciones que tenemos, como por ejemplo el USD CAD, el, el dólar franco, ¿no? O probablemente podamos encontrar una correlación más inversa, ¿no? Como por ejemplo en instrumentos como en el euro dólar, como en la libra dólar, como um, probablemente en el dólar yen también existe una correlación negativa, eh, considerando que algunos instrumentos como por ejemplo el yen japonés, el franco suizo, el oro, son instrumentos refugio, es decir, cuando hay como incertidumbre política, inestabilidad económica, los inversionistas como trasladan su dinero a un lugar muchísimo más seguro y de eso se trata todo este dinero, hacia dónde está yendo el dinero, ¿ok? ¿Cuáles son, cuáles son las divisas que se están tornando más fuertes en comparación de otras? Y de acuerdo a eso nosotros podemos como determinar una compra o una venta, ¿ok? Um, Estaba viendo que algunos de ustedes están como teniendo unos pequeños problemas con determinar la direccionalidad. No olviden mucho no olviden los conceptos del institutional order flow, del directional bias, de la estructura de mercado. Todo eso es algo que nos ayuda y nos enseña a cómo poder determinar probablemente la direccionalidad. A pesar de que probablemente tengamos una zona bien marcada de consolidación en el dólar, todas y todo el pasado y todo lo que viene pasando en el mundo nos indica que probablemente el dólar cada vez vaya perdiendo su hegemonía, ¿no? De hecho, no creo que pase de la noche a la mañana, pero vemos claramente cómo cuando sucede algo grande, cuando sucede algo importante, el dólar es el primero en mostrar su debilidad, ¿no? Ya todos sabemos todo lo que involucra estar como actualmente viendo el dólar. Muchas veces todos los movimientos son movimientos en falso o incentivos por parte de la Reserva Federal para poder como, um, como no, ¿cómo decirlo? Como tratar de que esto realmente ocurra mucho más rápido de lo que va a ocurrir, ¿no? Ya hace un par de años, si no me equivoco, algunas personas que nos vienen acompañando habíamos hablado de la, de la probabilidad de que el dólar caiga, ¿no? Y todo esto, de hecho, es acelerado y provocado por los acontecimientos macroeconómicos. Todo va de la mano con eso. Sin embargo, nuestra especialidad no es tanto los fundamentales o el tema de los eventos macroeconómicos, sino más bien determinar qué es lo que está pasando realmente con respecto a la acción de precio, que en nuestra opinión es como el análisis más puro que podemos encontrar, ¿no? Ahora, en el weekly, lo que yo les recomiendo es que ustedes quieren ver el directional bias o en daily, lo que yo sugiero es que ustedes puedan determinar, ok, hacia dónde está dirigiéndose el mercado, ok, porque imagínense que yo busco, o sea, la tendencia semanal, qué es lo que yo busco y lo que yo identifico es que
el mercado, por eso es que yo me encanta marcar estas zonas de lower market o higher market, porque me ayuda muchísimo a determinar cuál es la posible direccionalidad. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí es un pequeño ejemplo nada más, el mercado me dio un máximo, un mínimo, ¿ok? Y si bien es cierto, este es un ejemplo que tal vez no aplica mucho por este máximo anterior que de hecho lo alcanzó y luego fue a neutralizar el mínimo, las dos siguientes velas e incluso las tres siguientes velas son claros ejemplos de cómo es el poder del directional bias. Si se dan cuenta, tenemos un máximo, un mínimo, tenemos claramente el cierre, la apertura y luego el mercado cuando elimina totalmente mínimos dentro de una estructura o de una tendencia bajista, el mercado, incluso en una temporalidad tan sólida como es la weekly, lo que te está haciendo es no eliminarte máximos, sino ir y el precio es siempre atraído por los mínimos. Entonces, con tan solo tú conocer probablemente cuál es la tendencia mayor, hacia dónde está empujando el precio, si es hasta los máximos del periodo anterior o hacia el mínimo del periodo anterior, tú puedes determinar qué es lo que vas a operar, ¿no? Y a pesar de tal vez no ser muy bueno en el tema de las entradas, cuando tú tienes clara cuál es la direccionalidad, ya como que tienes la mitad del trabajo hecho, porque ya sabes que estás buscando, ya sabes que estás buscando ventas o ya sabes si estás buscando compras. El detalle y el gran detalle es como en qué momento, en qué circunstancia y en qué precio probablemente yo voy a buscar esa venta, ¿no? Para poder como tener y buscar las mejores configuraciones en términos de porcentaje, en términos de relación de riesgo-beneficio. Ahora, entonces, imagínense bajo este concepto, cuando yo veo que el mercado está arrasando con los mínimos, la siguiente semana lo que yo voy a buscar probablemente sea que nuevamente el mercado me haga un movimiento un poco raro porque al inicio parece que se va para arriba, pero al final de cuentas siempre está arrasando los mínimos. Vamos a la semana siguiente. La apertura, el cierre, nuevamente el mercado hace un movimiento en falso, si se dan cuenta, pero al final de cuentas, y lo que más importa, es que el mercado siempre está atraído por los mínimos. Entonces, eso es básico entenderlo para poder determinar la direccionalidad. ¿Hacia dónde está siendo atraído el mercado? ¿Hacia los máximos o hacia los mínimos? ¿Hacia los máximos o hacia los mínimos? Siempre hacia los mínimos, siempre hacia los mínimos, siempre hacia los mínimos. ¿Okay? Hay momentos en donde esta regla no te va a cumplir al 100% porque eso es un movimiento tendencial, ¿ok? Y comprendan de que el movimiento tendencial probablemente te puede durar un 15%, el 20% del movimiento, de todo el movimiento real. Probablemente el mercado funcione de esta manera, como lo ven aquí, ¿no? La mayor parte del tiempo el mercado está consolidando y esto tiene una razón de ser, o sea, es más fácil para las personas tradear una consolidación, o no más fácil, sino son más propensos a colocar operaciones cuando el mercado está moviéndose lento, que tal vez moviéndose rápido, porque varias personas tienen diferentes percepciones, ¿no? Como que llegan a un nivel alto y buscan ventas, llegan a un nivel bajo y buscan compras, pero no tiene sentido cuando realmente no conoces cuál es la direccionalidad mayor. Entonces, una vez que el mercado viene en esta ocasión, llega a raza mínimos, en este caso nuevamente, de igual forma, a pesar de que esta vela haya cerrado como una vela de indecisión, a pesar de que esta vela haya cerrado como una vela de indecisión, siempre fue atraído por los mínimos, si se dan cuenta. Ahora, hay otro detalle aquí, que es lo que busco aquí. Si se dan cuenta, es lo mismo que busco aquí, la igualdad de mínimos, pero en este caso pasó aquí, la igualdad de máximos. Si se dan cuenta, entre la semana del 17 y luego la semana del 24 de mayo, podemos darnos cuenta cómo el mercado vino a arrasar con máximos y vino como a dejarte muy exactamente máximos iguales. Cuando pasa esto, ¿ok? Y el mercado viene incluso a recoger liquidez por encima de estos mínimos iguales que ustedes ven acá, quiere decir que ya estamos muy cerca a una zona de reversión. Primero que nada porque aquí el mercado eliminó mínimos y aquí el mercado eliminó máximos. De igual forma aquí, cuando el mercado está subiendo, aquí el mercado lo que hace es eliminar máximos y también eliminar mínimos. Y automáticamente de lo que el mercado estaba subiendo aparentemente una semana, cuando hace este tipo de comportamiento ya encuentra una direccionalidad clara.
porque recoge toda la liquidez posible. Imagínense que nos encontramos en esta semana, ¿ok? En esta semana donde tenemos este máximo y este mínimo. Si tú operaste específicamente en esta semana, tú moriste. ¿Por qué? Porque tienes el máximo. Operas venta, ¿ok? Y tu stop loss va a ir por encima del máximo siempre, y ellos lo saben. Y si tú operas compra, tu stop loss va a ir por debajo del mínimo, en el caso de que tú busques compra, ¿ok? Entonces, buscas compra y te funcionó una compra, pero al siguiente día incluso te dio un poco, perdón, la siguiente semana incluso te dio un poco más de ganancia, pero al final de cuentas te mata. Y las personas que estaban en compra también te mató. Entonces, esto es el concepto y la explicación del por qué el mercado, al recoger liquidez, ya encuentra una tendencia clara, porque ya recolectó todo el dinero suficiente para poder hacer el siguiente movimiento. Una vez que el mercado llega y neutraliza, si se dan cuenta, estos equal lows, en este caso en el índice del dólar, lo que ocurre es que baja, recoge dinero, por eso es el símbolo, recoge el dinero de todas las personas que probablemente estaban especulando en esta área, y luego el precio ya no me va arrasando mínimos, sino más bien comienza a arrasarme máximos. Y miren cómo los mínimos ahora ya no son alcanzados. Y hoy en día también. Entonces, esta semana probablemente, ¿qué es lo más probable que pueda pasar? Que el mercado vaya a romper mínimos o vaya a romper máximos. ¿Se dan cuenta? A pesar de conocer la tendencia mayor que probablemente pueda seguir bajista en el dólar y más por estos equal lows, aquí en el hoy, en el ahora, en esta semana, ¿qué es lo que probablemente pueda hacer el mercado? Se dan cuenta, lo más probable que pueda hacer es ir a arrasar los máximos. Y está muy, muy cerca a eso, básicamente. ¿Ok, chicos? Los voy a dejar hasta ahí. Ya estamos, les di una breve apreciación del índice del dólar de una temporalidad mayor y un pequeño tip de cómo determinar el directional bias. Steven creo que ya está por ahí para poder... Por acá estamos, hermano. Buenas noches con todos. Ya, perfecto. Voy a pasarte el host para que puedas ser anfitrión y dale, y comenzamos. Listo, listo. Hoy día vamos a ver qué nos depara la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Vamos a ver cuántos tenemos. Saludos Álvaro, por ahí Eduardo, Eric, José, Luis Miguel, ¿qué tal? Noches, buenas noches. Buenas noches a todos. Feliz noche con todos. A ver, vamos a darle, a ver, veamos qué pares sugieren para ver. Vamos a ver un poco de pares, a ver. AUD-USD, Álvaro Contardo dice, bacán, vamos a darle. AUD-USD. Recuerden que nuestra operativa va a ser intraday, o voy a decir LGY, ya, bacán. La mía es intraday, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa en intraday, qué es lo que podemos ver en intraday. Vamos a mensual. En una temporalidad mensual, miren lo que está pasando en el lado de USD. Estamos viendo que se está manteniendo en un rango por ahí, una ligera consolidación, pero este es en bien macro, ¿no? Ese es en mensual. Semanal se está repitiendo la misma historia. En diario, por acá. ¿Qué es lo que ustedes pueden observar en diario? A ver, ¿quién me dice por ahí? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que aprecian en diario? Yo lo que podría estar viendo por acá, hay algo, un segundo, esta ahorita herramientas por acá. Muy, muy consolidado. Ah, ya vino una manipulación por ahí. Bueno, Ajá, te das cuenta que está muy, muy, muy consolidado el precio, pero dentro de esa consolidación me está dejando un order block que está limpio. Este order block fue validado por esta vela del día 12 de mayo, pero en teórico no ha sido recapitalizado, por lo que el precio en algún lugar, en algún momento debería llegar a esta zona, quizás para generar alguna reversión en este nivel del precio. Todavía no tenemos nada claro hasta ahí, pero hay un panorama que me podría indicar, ¿no? Entonces, luego por acá, ¿qué tenemos? Estas mechas grandes que están indicando que hay una liquidez. Eso es liquidez. Ajá. Entonces, por acá, incluso miren, por acá tenemos liquidez. Esto se ha liquidado. Miren acá, tenemos algo bonito que te deja un equal high.
en temporalidad diaria. Ahí está. Ese es un equal high. ¿Esto qué quiere indicar? Que hay liquidez. Por encima de estos máximos iguales hay liquidez. Y curioso, cuando por encima de los máximos podemos encontrar un order block, te puede indicar un buen punto de entrada. Ahora, este precio, ¿de dónde viene? Si te das cuenta, acá había un imbalance del precio que fue recapitalizado. Miren, esto fue un FBG. Vamos a marcarlo como tal. Esto fue un GBG, completó el precio y empezó a bajar. Veamos acá qué está haciendo en macro. Veamos por acá que hay liquidez por acá. Entonces vamos a ir en 4 horas. En un día eso nada más podemos apreciar, ¿o qué más pueden apreciar ustedes? A ver. Un order block por acá también. Podemos marcar un order block ahí. Acá había un FBG, pero ya se completó. Veamos qué hace acá. Veamos en 4 horas. ¿Qué es lo que podría ser? Miren, ahí se pueden apreciar recontra súper consolidado toda la semana de cada anterior. Y acá lo que ya en 4 horas me deja una direccionalidad probable alcista es que acá tengo ligeramente por acá. Todo esto, esta zona de acá es liquidez. Miren, esta parte de por acá es una liquidez externa. Tenemos el inicio, tenemos el máximo. ¿Qué viene a ser esto? Tenemos Fractal la información. fractal existe información, exacto. Ujú. Tenemos un OB bien grande acá, y un ciclo formado por estas 3 dojis acá. Adicional a esto, tenemos que estas 2 dojis, estas 2 velas grandes pueden ser un void en temporalidades más cortas, ¿no? Tenemos que la liquidez ya fue tomada, faltaría que tome este grado de liquidez el precio. Que el precio en algún momento, tal vez de acá más tarde, veamos cómo va, llegue esto por acá y luego haga una reversión así. Podemos esperar eso. Adicional a esto, puedo tener en cuenta que por acá, ¿qué es esto? Una sopita inversa, pero en macro, en 4 horitas. Veamos en 1 hora, a ver qué es lo que había en 1 hora. Y si se dan cuenta, esto es lo que hubo esta semana. ¿Qué hizo esta semana pasada? El mercado estaba acumulando, manipula el día viernes, toma las neutralizaciones y luego empieza a bajar. ¿Qué tenemos en 1 hora? Veamos acá lo más reciente del precio. Tenemos este order block que está validado y enseguida está recapitalizado. Y este order block de acá lo tenemos validado, pero en ningún momento del precio ha sido recapitalizado. Entonces me suena interesante. Me parece interesante esta parte de acá, este order block. El precio esperaría que neutralice este de acá, que vendría a ser mi previo de la semana anterior, un preview weekly low, que se ha neutralizado para yo poder, como se dice, entrar en compras, ya sea como primer TP, estas mechas de por acá, o segundo TP, estas mechas que están por acá que me van a indicar la siguiente liquidez. Adicional a esto, el rango o la matriz semanal, podemos ver, esta semana ya fue tomada, no me interesa mucho esta semana, me interesa la matriz semanal de la anterior, y vamos a ver en qué zona de la matriz estaríamos. Estamos en una zona OTE, una zona de descuento, que me gustaría que el precio llegue a esta zona por acá, en el lado de USD, para yo tomar una entrada en compras. A tomar la liquidez que hay por acá, ¿no?
En 4 horas, ¿cómo se ve, Víctor? Mire, yo en 4 horas tenemos esta liquidez y tenemos este vacío acá, ¿ve? El precio, lo ideal sería que baje a neutralizar el mínimo de la semana anterior. Puede ser, neutralice ese mínimo, recapitalice en este orden lo que encontramos, genera un movimiento hasta esta zona de acá, completar este vacío, porque este vacío está quedando limpio, debería reinar, tal vez sigue su movimiento bajista o tal vez tiene fuerza alcista. Entonces hay que ir viendo qué es lo que va haciendo en el transcurso de los siguientes días, ¿no? Pero en 1 hora yo operaría eso de ahí, podría esperar eso, o me gusta, voy a esperar eso. Teniendo en cuenta que esto es un void, un liquidity void, y hay una regla que te indica que el 80% se debe completar, ¿no? Entonces estamos por acá cerca. Me agrada esto que hay fractal, fractal, fractal. Toda esta liquidez está tomada, faltaría esta que tome para acá. Que me haga el día martes. Me gustaría que haga el martes esto, ¿no? Que neutralice martes mínimo de martes semanal, neutralizándose recapitalizándose en un order block, y luego irme en compras hasta por acá, nada más hasta completar este vacío. No ser tan ambicioso. Podría ir por si se da este movimiento, irme por unos 60 pips, 70 pips máximos y estoy limpio, ¿no? Estoy doblado, mejor dicho, ahí. Y esperar qué hace, ¿no? Eso es lo que podría en el lado de USD. Es mi perspectiva, tal vez sostienen otro panorama diferente, tal vez incluso ven algo que yo no veo. También es válido, confíense siempre ustedes en sus análisis. Lo que uno les enseña no es ley, o no es lo único que van a ver, o no es la verdad absoluta. Recuerden que en el mercado nosotros traemos nuestras creencias sobre el mercado, no patrones de mercado, sino lo que tú crees. Acá estamos viendo qué va a ser por acá. Entonces no hay mucho, y en este par lo esperaría así. Vamos a ver ahora el GY. GY es un par que yo he estado viendo en las últimas semanas. Vamos a ver. La semana pasada yo había proyectado en el GY, tenía un vacío, un imbalance en 4 horas que confluía con un 50 en FBG en 30 minutos y era una zona OT. Había dejado liquidez en el mercado por acá y esperaba que llegue a esta zona para entrar a tomar toda esta liquidez. Cosa que el mercado no llegó, no se dio mi entrada, pero la dirección del precio sí fue la adecuada. Entonces, vamos a borrar todo esto de acá, vamos a borrar esto. Esta liquidez ya fue tomada, ya no me interesa. Vamos a borrar todo nuevamente. Borramos y vamos a ir a diario. ¿Qué es lo que podemos ver en diario? A ver, ¿qué es lo que ustedes aprecian en diario? ¿Quién me dice que aprecia en diario ahí? Los leo. Ya es alcista. Álvaro dice yo fuerza alcista. A ver, lo que pasa es que, bueno, lo que yo veo es que ya terminó su etapa de reversión y ahora comienza a eliminar máximos de arriba. Debería. Sí, tiene razón. Yo creo que hay un equal high arriba justamente que voy a ir a tomarlo. Por acá. Sí, eso es en diario, ¿no? Veamos en 4 horas, ¿no? Ahí está un poco más. Hay un order block no recapitalizado. Y probablemente hagan Este orden se recapitula. Acá es un ciclo. A ver, acá ya tomamos acá hay un ciclo, un order block que podría, no sé, yo probablemente, a ver, veamos. no sea, no sea. Espérense un segundo, vamos a ver qué hay en macro, en semanal, a ver qué está pasando en semanas. Este ya está limpio, ya está acá. Mensual.
Vamos a ver, mensual, está en una zona de un order block, que podría dar una reversión porque estamos en el segundo toque del order block. En semanal tenemos este OV, que estaría limpio, pero también está muy lejos, creo yo, del precio. En diario tenemos algo de, a ver, esto ha sido el impulso, este es el retroceso, probablemente acá tengamos un nuevo impulso alcista. Sin embargo, no me termina de convencer el GY para el alcista. Este es un void, el mercado ya lo completó, empezó a generarse un movimiento alcista. Todo esto de acá tenemos un OV con un ciclo. Ahí está OV, ciclo acá. Me gustaría a mí, más me gustaría una venta de acá, que genere acá una reversión en este punto, hasta el 50% de este OV, que está bien grande acá igual. Si vamos a esperar esto, yo me gustaría entrar acá, en una venta hasta por acá, y luego tal vez irse nuevamente a estas mechas que tienen por acá arriba el precio. Eso podría esperar yo. Ahora vamos a ir en una hora a ver qué más se puede ver. ¿Por qué entraría en esa zona de ventas? Miren esta zona de acá, que yo marco en 4 horas, me está coincidiendo con el FBG que había marcado. Este es un FBG. Ahí está, y ese es el 50% aprox. Una buena zona. Parece que se va a dar en Londres, ¿eh? Sí, Ah, pero adicional a no esto, en Londres. adicional a esto, el previo de la semana anterior ya fue eliminado, el previous weekly high ya está tomado. Puede hacer un martes máximo semanal para luego generar la reversión. Como esta semana ya fue rota el máximo, esta matriz de esta semana no me interesa. Tendría en cuenta la matriz de la semana anterior. Y veamos qué hizo en esta matriz de esta semana anterior. A ver, igual estamos en una zona OT de la semana anterior. Estamos justo en una zona de premium. Justo por acá arriba del 50 es lo importante y empieza a caer. O a lo máximo sería llegar hasta este OV o esta mechita para luego generar el movimiento reversial. Y pues hasta dónde se podría ir. Hay un FBG acá, me parece, abajo. Acá, mira, tenemos un FBG acá incluso. Entonces podremos esperar esta reversión quizás, ¿no? Acá un movimiento en venta y luego seguir subiendo. Algo me dice que hoy día pinta bonito en Londres para este par.